jueves y damos la bienvenida a todas, a todos para ser parte de nuestra comunidad en Con Ojo Clínico, este programa que hacemos todas las semanas, ¿cierto? Enfocados en temas de salud. Hablamos de la pandemia, hablamos del COVID-19 y también de otras aristas, de otras enfermedades, de otros tratamientos, innovación, bueno, y mucho más en Con Ojo Clínico. Gracias a todas, a todos por ser parte de nuestro programa semana a semana, por vernos, por seguirnos, por acompañarnos, ¿cierto? Y por mandarnos también sus consultas. Recuerden que tenemos habilitado un correo, tenemos redes sociales donde ustedes, ¿cierto?, pueden también plantearnos sus inquietudes, si quieren proponernos algún tema. Bueno, están apareciendo ahora en nuestra pantalla para que usted ahí tome nota, ¿cierto? Y mande un correo, escríbanos por Instagram, escríbanos también por nuestras redes sociales y síganos siempre nuestra programación en uchiletv.cl a través de nuestro streaming. Como siempre, ¿cierto?, contarles que estamos acá en la región metropolitana. Usted nos está viendo en la señal digital en el 11.2, pero también pueden hacerlo a lo largo de nuestro país. Estamos totalmente desplegados por nuestro país. Copiapó, La Serena en el 2.2, si está en Valparaíso, si está en Rancagua o está en Puerto Montt en el 10.2, Punta Arenas el 7.2 y así suma y sigue, ¿cierto?, para que todos puedan ser parte de el trabajo que realizamos en el canal de la Universidad de Chile y puntualmente nuestro programa en Con Ojo Clínico. De esta forma entonces comienza nuestro programa del día de hoy, donde vamos a hablar sobre la influenza y también sobre otro tema. Mire, ya viene a continuación el resumen, pero primero partamos, ¿cierto?, con el saludo y después seguimos, ¿cierto?, con nuestro programa y con otras entrevistas. Y para iniciar nuestra primera entrevista, el periodista Aldo Vidal nos preparó un resumen de lo que ha sido esta última semana en torno a la pandemia, ¿cierto?, del COVID-19 en nuestro país. Hay preocupación, lo han planteado también las autoridades, por el aumento en los casos. Hemos visto algunas medidas, ¿cierto?, que se han ido aplicando, como la flexibilización del uso de mascarillas, también, ¿cierto?, que hay mayor movilidad en los centros urbanos, en todo el país. Y obviamente también hay otro factor que es bien importante que tiene que ver con el invierno. Por eso hay preocupación por este incremento en las cifras, en los casos, ¿cierto?, de COVID-19. De eso y más nos cuenta en la siguiente nota Aldo Vidal. Estos son algunos de los hechos más relevantes relacionados con la pandemia ocurridos durante los últimos días. Durante la semana pasada se rompió la tendencia a la baja y nuevamente se registraron incrementos diarios en los casos positivos. Nuevamente, la cifra de contagiados superó los 10.000 casos activos. La positividad llegó al 5,57%, la cifra más alta en casi un mes. El alza de contagios de COVID-19 llevó a que el gobierno decretara el retroceso de más de la mitad de la población chilena a fase de medio impacto sanitario desde este jueves. Según anunció el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, 95 comunas del país, entre ellas la totalidad de la región metropolitana, retrocederán desde la denominada fase verde a partir de este 12 de mayo. El principal cambio en esta nueva fase es que habrá aforos para los eventos masivos y que se exigirá la distancia física de 1 metro en los espacios cerrados. Las autoridades anunciaron además que el segundo refuerzo será obligatorio para mantener vigente el pase de movilidad. Así, desde el 1 de junio se bloqueará el documento de quienes no cuenten con su cuarta dosis, habiendo transcurrido 6 meses desde su última vacunación. En materia internacional, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, calificó de insostenible el programa Cero COVID de China, y esto fue censurado en los buscadores de Internet del país asiático. El enfoque de tolerancia cero de China consiste en cierres repentinos, pruebas masivas y cuarentena, lo que ha protegido a la mayoría de su población del COVID-19 en los últimos 2 años, pero ha suscitado un creciente descontento a medida que los cierres se hacen más estrictos y frecuentes en medio de la rápida propagación de Omicron. Y para iniciar la conversación en nuestro programa, ustedes están viendo, ¿cierto?, a nuestra invitada. Ella es Lidia Amarales, médico cirujana, ex subsecretaria de Salud, también académica de la Universidad de Magallanes y también estuvo a cargo, ¿cierto?, como subdirectora académica del Centro Asistencial Docente de Investigación, el CADI, justamente de esta misma institución. ¿Cómo está, profesora? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás, Maritza? Buenos días y buenos días a todos los que nos están viendo hoy día, o buenas tardes. Nosotros tenemos una hora de diferencia con Santiago.
Así es. Profesora, primero, bueno, partamos, ¿cierto? Hablando de la influenza, las proyecciones que se pueden hacer, estamos todavía en pandemia, estamos viviendo, ¿cierto?, con este COVID, pero ¿qué podemos esperar tanto del COVID y también de lo que va a pasar con la influenza durante las próximas semanas, los próximos meses? Miren, Marisa, en realidad, a diferencia de los años anteriores, que prácticamente el virus COVID copó toda la evolución de cuadros virales en nuestro país, este año estamos viendo la aparición de otros virus, específicamente el virus sincicial, pero también el rinovirus, también el virus influenza y el parainfluenza. A diferencia de lo que pasó los años anteriores, como te digo, que estuvieron absolutamente desaparecidos. Y lo que se está viendo que en esta última semana, que es la semana 17, según los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud, los casos que mayor han aparecido como cuadros virales, está el rinovirus, el virus sincicial, el influenza y el parainfluenza, y con ellos principalmente el rinovirus como un virus que está produciendo una enfermedad grave, es decir, niños o personas adultas mayores con una temperatura mayor de 38 grados, que pueden o no pueden estar asociados a hospitalización y con cuadro respiratorio, con sintomatología respiratoria. ¿Podría dentro de esta proyección quizás la influenza desplazar al COVID o las enfermedades respiratorias en general por este mismo escenario, ¿cierto?, que vamos a tener ahora? Mira, eso lo va a ir diciendo la evolución. Lo que sí te puedo decir que en lo que es la notificación de enfermedades tipo influenza, todavía está por debajo del umbral de alerta que tiene esta semana. Entonces, al parecer todavía no se produce el brote epidémico con la influenza, pero como te decía, a diferencia de los años anteriores, ya apareció cuadros dentro de esta notificación y hace pensar que probablemente en la semana 25 podríamos tener un brote importante, 25-29, un brote importante de influenza como lo veíamos años A. Y en ese sentido, por supuesto, la importancia de llamar a la población a vacunarse con la influenza, especialmente a los niños y a los adultos mayores, que es donde más se ve este aumento en esta vigilancia de los cuadros respiratorios por influenza y, por supuesto, entonces la prevención primaria más importante es la vacunación. Profesora, vamos ahora al detalle, ¿cierto? ¿Qué es la influenza? ¿Cuáles son los síntomas que tiene, cierto? Y cómo también diferenciarla de un COVID, pensando en las personas que nos están viendo ahora en nuestro programa. Mira, en general los cuadros virales tienen mucha similitud unos de otros, son muy pequeñas las diferencias. El cuadro influenza es un cuadro respiratorio con compromiso del estado general, con fiebre, y generalmente fiebre muy alta, con sintomatología respiratoria alta, rinorrea, es decir, moquito, tos importante, y puede llevar, como te decía anteriormente, a un cuadro de dificultad respiratoria, disnea y por supuesto, obstrucción bronquial. Con respecto al COVID, a veces no hay mucha diferenciación. Tú ves que el COVID también tiene fiebre alta, también tiene compromiso del estado general, también tiene tos. Y bueno, se agrega cefalea, pero también la influenza tiene cefalea. Entonces, a veces es muy difícil poder diferenciar un cuadro viral de otro y lo único que podemos diferenciarlo es hacer una PCR o hacer una inmunofluorescencia en el caso de los cuadros virales, sincicial, rinovirus, influenza y parainfluenza. Y eso a veces, sobre todo frente a este cuadro, es importante tener el diagnóstico diferencial porque, por supuesto, que los tratamientos y el pronóstico son diferentes. Hablemos justamente de los tratamientos. ¿Qué tratamientos puedo tener, cierto? Si obviamente estoy sufriendo de un cuadro de influenza y también la distinción que usted hacía, ¿cierto? No es lo mismo que un niño o una persona mayor tenga esta enfermedad a una persona, a un adulto joven, ¿cierto? Que puede tener otras defensas en su cuerpo. ¿Qué hacer si estamos con influenza? ¿De qué manera tratarnos? Y siempre acudir al médico también.
Mira, yo diría que siempre es mayor riesgo de todas estas enfermedades menor y en el adulto mayor. Independiente, fíjate que según las curvas epidemiológicas, en el grupo etario de 29 años también hay un aumento, es decir, de un grupo que es de poco riesgo. ¿Y cuáles son los signos de riesgo en estos dos grupos etarios que son de mayor riesgo para hacer una enfermedad grave? Porque ¿qué es lo que uno se preocupa desde el punto de vista de salud pública, de salubrista? La enfermedad grave que puede llevar a la hospitalización y por supuesto que puede llevar a la mortalidad. Esa es la preocupación, que es lo mismo que pasa con el COVID. ¿Y cuáles son los signos de gravedad en un cuadro de influenza? Uno es tener fiebre alta pero persistente en el tiempo, tener tos persistente, pero además agravada con quejido o dificultad respiratoria. Eso claramente es un signo de gravedad. Y ahí, en ese caso, independiente que pueda ser los primeros días de inicio de este cuadro, debería ser consulta inmediata a un servicio de urgencia. Ahora, en un cuadro leve que no tiene estos signos de gravedad, por supuesto que el tratamiento debería estar orientado primero a bajar la temperatura, con medicamentos y con medidas físicas, siempre, siempre sacarse la ropa y paños tibios, especialmente cuando estamos hablando de lactantes. Yo creo que ha habido un cambio cultural en la familia. Antes las mamás y sobre todo las abuelitas pensaban que al niño había que abrigarlo más para que botara la fiebre. No, un niño con fiebre lo primero que hay que hacer es desnudarlo inmediatamente, desnudarlo y ojalá envolverlo en paños tibios, pero no el pañito en la frente, como también creen las mamás, le puso un pañito frío en la frente, no, envolverlo en una toalla húmeda o meterlo en una tina con agua tibia, no frío porque puede producir una vasoconstricción y no es bueno, agua tibia. Segundo, baja la temperatura con paracetamol u otros medicamentos recomendado por su médico. Y tercero, mucho líquido a tomar, porque claramente la fiebre produce eliminación de líquido y lo importante es mantenerse bien hidratado, pero además mantener hidratada la vía aérea. En el caso de la influenza y también de otros virus, ¿cierto?, estacionales o respiratorios, ¿cómo también nos pueden ayudar las mascarillas? Porque si bien estamos, ¿cierto?, con una flexibilización en su uso, sobre todo en espacios abiertos, todavía nosotros tenemos que seguir ocupando la mascarilla. ¿De qué manera también este implemento nos puede ayudar a prevenir, a protegernos frente a las enfermedades, ¿cierto?, que vienen ahora durante los próximos meses? Bueno, sin ninguna duda que es una protección y vemos cómo el año 20 y 21 prácticamente no existieron los otros virus porque están las medidas estrictas con respecto a la distancia social y el uso de mascarillas, por lo tanto no hubo contaminación de los otros virus porque nos estábamos protegiendo contra el COVID. Y ahí demuestra cómo tanto la ventilación de áreas cerradas como el uso de mascarilla y buen uso de mascarilla, el lavado de manos y a su vez la distancia social es la mejor protección desde el punto de vista individual. Y eso quiero ser muy enfática. La mejor prevención desde el punto de vista poblacional y también individual es la vacunación. Entonces, el llamado absoluto a vacunarse contra la influenza y las personas rezagadas vacunarse contra el COVID y las personas que no se han colocado la cuarta dosis de refuerzo del COVID, colocarse la vacuna del COVID. Eso es muy importante y si algo hemos avanzado con respecto al COVID a nivel mundial y a nivel nacional ha sido gracias a las tasas altas de vacunación que tenemos, que ha parado estos brotes y estas olas epidémicas con respecto al COVID. Interesante, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos con el proceso de vacunación, en el caso de la influenza y también del COVID, y hemos visto también que ha estado un poquito más lento, ¿no? Sobre todo las dosis de refuerzo. Profesora, ¿cuánto tiempo me puede afectar la influenza? ¿Cuántos días puedo estar, cierto, con este cuadro? Y también, ¿hay alguna secuela? ¿Puedo quedar secuelado si he tenido influenza? Depende de caso a caso. ¿Cómo es también eso? Mira, en realidad el cuadro dura alrededor de una semana,
más o menos con la sintomatología, generalmente más fuertes son 2 a 3 días, con este cuadro más importante, con fiebre y con tos. En general, los cuadros de influenza, a diferencia del COVID, no dejan secuelas. Sí podría ser en una persona que tiene un componente de hiperreactividad bronquial, producto que es asmático o alguna enfermedad respiratoria, podría aumentar su hiperreactividad bronquial, por lo tanto dejarlo más lábil desde el punto de vista de la vía aérea inferior con obstrucción de la vía aérea. Por lo tanto, en ese sentido es necesario principalmente cuidarse ese grupo que tiene enfermedad alérgica previa o asma bronquial previa. Y a diferencia del COVID, que sí deja secuelas y no deja solo secuelas respiratorias, nosotros lo hemos visto aquí en el CADI, estamos haciendo un estudio y un trabajo en secuelados COVID y realmente puede dejar secuelas muy importantes que son neurológicas, de disminución de su capacidad pulmonar, secuelas sobre todo de salud mental, con depresión, con angustia y principalmente de depresión, que es lo que más hemos visto, a diferencia de los cuadros de influenza. Por eso es importante, vuelvo a insistir, la vacunación. Ahora, si me permiten un minuto, también es muy importante, y eso lo quiero decir para cualquier cuadro respiratorio, el que las personas no deben fumar. El tabaquismo es el factor de riesgo más importante en todas estas enfermedades respiratorias. Se ha visto en el COVID que está asociado al aumento de incidencia, es decir, las personas que fuman tienen mayor posibilidad de infectarse por COVID, y eso también no se ha estudiado tan directamente con los otros virus, tienen mayor posibilidad de hacer una enfermedad grave y por supuesto tienen la mayor posibilidad de hacer una enfermedad que lleve a la mortalidad. Y no solo los fumadores activos, y eso es el mensaje sobre todo para los padres, los niños, hijos de fumadores, también tienen la posibilidad de tener mayor incidencia y mayor infección respiratoria y un cuadro más grave cuando los padres sean fumadores, aunque fumen fuera de la casa, porque pasan a ser fumadores de tercera mano, es decir, reciben los 6.000 contaminantes que tiene el tabaco a través del pelo, a través de la ropa de los padres, solo porque el padre abraza a su hijo y esto está impregnado en la ropa. Entonces, también quisiera dar ese avisito que el tabaquismo es uno de los factores de riesgos evitables y sobre todo ahora que empieza la época de invierno y que estamos más susceptibles a tener cualquiera de estas infecciones respiratorias. Totalmente atingente, ¿cierto? Lo que nos plantea, profesora. Preguntarle, bueno, usted lo señalaba, ¿cierto? Llevábamos 2 años donde estábamos muy enfocados en lo que estaba pasando con el COVID. La proyección que se hace o lo que se espera y que ya se está viendo, ¿cierto?, es que van a haber o van a volver, ¿cierto?, otras enfermedades respiratorias, la influenza y la gripe y resfrío, ¿cierto? ¿De qué manera transmitirla a la población? ¿Qué tenemos que hacer a nivel de política pública, ¿cierto?, para entregarle esta información a las personas, a los ciudadanos, ¿cierto?, a los niños, a las personas mayores, ¿cierto?, de que ahora también hay que tener ojo con lo que pueda pasar con otras enfermedades, que está el COVID, que sigue, ¿cierto?, y que no se ha terminado, pero que también tenemos que estar muy atentos a los síntomas, a no confundir una gripe con una influenza, a tener también ojo que puede ser un COVID si es que no hemos tenido, o puede ser que nuevamente me dé COVID. ¿Cómo hacemos también eso para que la gente tenga toda la información a la mano y se entienda también lo que pueda pasar durante este invierno? Bueno, en general las personas asocian gripe, es decir, se asocia gripe con influenza, ojo, es decir, no es lo mismo que un resfrío común. Resfrío común generalmente está dado por los rinovirus, la gripe famosa es claramente un cuadro de influenza o para influenza, que son este cuadro ya más grave, lo que te describía anteriormente, mientras que el resfrío común dado por el rinovirus generalmente es un cuadro muy secretor, con mucho, como decimos, moco, mucho estornudo, todo, pero no está asociado a este cuadro más importante de compromiso del estado general, de fiebre alta, dolor muscular, que es el que tiene la gripe, que es dado por la influenza y para influenza. Yo creo que lo más importante desde el punto de vista de salud pública, y te vuelvo a insistir, primero, vacunación.
vacunación a la influenza, vacunación al COVID. Desgraciadamente no tenemos vacunación para ni rinovirus, que es el virus que más se está infectando en este momento y está produciendo una enfermedad más grave, como el virus sincicial respiratorio, que principalmente afecta a los lactantes. Ojo, el virus sincicial respiratorio, donde más produce gravedad es en el lactante y puede producir una infección grave con gran dificultad respiratoria y con disminución de la saturación de oxígeno, que esos son signos absolutos de gravedad y de consulta precoz. Entonces, uno, vacunación. Segundo, uso de mascarilla, sobre todo en espacios cerrados. Tercero, estar atento a la sintomatología, no acudir en forma precoz a un centro de atención si tenemos los síntomas leves, solo estar alerta a fiebre prolongada o dificultad respiratoria, que independiente cuál sea el diagnóstico del virus, siempre un cuadro de gravedad que debe tener consulta. Y 4, medidas generales frente a un cuadro que es mucho líquido, bajar la temperatura con medidas físicas y farmacológicas, y por supuesto el tratamiento de la tos a través de un especialista cuando la tos pasa a ser la sintomatología más importante. Los expectorantes que se distribuyen mucho en farmacias no sirve para los cuadros respiratorios, sirve mucho más tomar líquido que estar usando un expectorante, y si la tos es persistente, consultar, porque podría estar asociado a un cuadro de obstrucción bronquial, y ahí el tratamiento específico es un broncodilatador y eso es de indicación médica. Ahí está todo dicho, está toda la información en sus manos. Le queremos agradecer a Lidia Marales por estos minutitos, por ser parte de la comunidad que hacemos semana a semana en Conojo Clínico. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Gracias, Maritza, y gracias a nuestros televidentes y auditores. Que esté muy bien. Chao, chao. ¿Qué es la parálisis del sueño? Es parte de lo que nos va a responder en nuestra sección, ¿cierto? De donde sale un especialista, de donde nos aclara las dudas. En este caso puntual, ¿cierto? Es Luis Espinosa, él es neurólogo de Vida Íntegra, quien nos explica y nos responde esta pregunta, y también cómo actuar si nos ocurre, por ejemplo, mientras dormimos, esto, ¿cierto? De tener una parálisis del sueño. Nos cuenta más el especialista. Vea el siguiente video. La parálisis del sueño es una situación bastante frecuente que se da más en la adolescencia, pero puede dar a cualquier edad, que no es peligroso, no es algo peligroso, no es algo grave, que consiste en que el cuerpo, al despertar, el cuerpo está paralizado, está en un estado de atonía. Y eso está dado porque en el tránsito sueño-vigilia, del sueño pasar a la vigilia, uno sale en sueño REM y el sueño está atónico. Entonces, y esto dura un par de minutos en general y no pasa nada. Las parálisis de sueño aumentan en las personas que están muy angustiadas, muy tensas, que están durmiendo muy mal. Por ejemplo, un universitario que está hasta las 4 o 5 de la mañana haciendo tarea, o toma mucho café, o un ejecutivo, o que está muy angustiado o deprimida. Y en específico está asociado a una enfermedad que se llama narcolepsia, pero la parálisis de sueño es una situación más de muchas más. Pero en sí la parálisis de sueño no es algo grave, no es algo complicado. Y ahí estaba nuestro dato, ¿cierto?, del especialista que semana a semana nos acompaña, y vamos a hacer una pequeña pausa. Los invitamos a que no se separen de nuestra sintonía. A la vuelta más en Conojo Clínico. Y ya estamos de vuelta en nuestro programa para iniciar, ¿cierto?, el segundo bloque de conversación. Resulta que el 12 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia. Es esta afección crónica, ¿cierto?, que afecta y causa mucho dolor a las personas, ¿cierto?, que sufren de esta enfermedad, dolor en el cuerpo, ¿cierto?, fatiga y otros síntomas que también están asociados. Francisco Contreras nos cuenta más respecto a esto y nos introduce a la siguiente entrevista. Mire. La fibromialgia es una compleja condición de dolor crónico que afecta hasta un 6% de la población mundial, que impacta profundamente la calidad de vida y requiere un tratamiento con enfoque multidisciplinario. Esta enfermedad se manifiesta a partir de los 30 y 40 años y afecta principalmente a las mujeres.
Algunos de sus síntomas son cefaleas, mareos, bruxismos, síntomas gastrointestinales como síndrome de colon irritable, dispepsia y náuseas. En países como Estados Unidos, incluso ha alcanzado niveles epidémicos, con una prevalencia del 30,7 al 43% de los mayores de 18 años. Especialistas de las disciplinas de la medicina, la kinesiología, la nutrición y la psicología enfatizan en la importancia de un tratamiento precoz e interdisciplinario que ayudarían al paciente a desarrollar las habilidades necesarias para gestionar y controlar su estado, aumentar su actividad y mejorar su calidad de vida. Y están viendo también ya en pantalla a nuestra segunda invitada del día de hoy. Ella es Margarita Calvo, es directora del Núcleo Milenio para Estudio del Dolor y académica de la Facultad de Ciencias Biológicas y Medicina de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo está, profesora? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Marisa, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Profesora, partamos por lo más básico. ¿Qué es la fibromialgia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esta enfermedad? La fibromialgia es una enfermedad crónica, como otras enfermedades crónicas, es importante tenerlo en claro, en que hay un dolor musculoesquelético que es difuso, ¿ya? Que es, por definición, en por lo menos 4 cuadrantes del cuerpo, distintas partes del cuerpo, ¿ya? Es dolor que es difuso y que se mantiene, porque es un dolor crónico, por más de 3 meses. Esa es como la definición más básica de fibromialgia, en la cual uno no encuentra una causa, otra causa que esté provocando el dolor. ¿Esto me puede dar a qué edad es más prevalente para personas mayores, cierto? ¿O me puede dar siendo un niño, niña? ¿Cómo es ahí también el rango etario? Bueno, la fibromialgia puede aparecer en cualquier edad. Existe la fibromialgia juvenil, que es de niños, pero es mucho menos frecuente, es muy raro verlo, existe, pero es más rara. Lo más común es que aparezca en la edad media de la vida, y es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Aún no sabemos por qué, pero se ve más frecuente en mujeres que en hombres. El porcentaje de la población, o sea, la prevalencia de esta enfermedad en la población es de alrededor de un 2 a un 4%. Ahora hay estudios nuevos que estamos tratando de ver exactamente cuál es la prevalencia en Chile, estos son estudios internacionales. Pero los factores de riesgo, claro, es ser mujer, edad media de la vida, y otras cosas que aumentan el riesgo de tener una fibromialgia es el sobrepeso o la obesidad, el sedentarismo, y otro factor de riesgo que se ve frecuentemente es la depresión o estados anímicos más bien depresivos, aunque no sabemos todavía si eso es un factor de riesgo, o sea, por tener depresión tengo más riesgo de tener fibromialgia, o al revés, por tener fibromialgia tengo más riesgo de tener depresión. Son enfermedades que se ven juntas muy frecuentemente. Profesora, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? Porque siempre se habla de tener fatiga, tener un dolor en el cuerpo. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los síntomas? Aquí poner atención también para obtener también, me imagino, un diagnóstico a tiempo. Sí, lo más común por lo que consultan los pacientes es por este dolor difuso, que en el fondo tienen primero un dolor en una parte que no se encuentra una causa, después este dolor se expande a otras zonas del cuerpo y al final dicen me duele todo, es un dolor generalizado. Y esto va a su vez, ¿cierto?, acompañado de cansancio, porque el dolor que está todo el tiempo provoca un cansancio, una fatiga. También a veces tiene problemas, alteraciones en el dormir, puede ser insomnio o somnolencia diurna, ¿cierto? Frecuentemente asociado a síntomas por lo menos depresivos o de baja de ánimo. Lo ideal es ir a preguntar, a buscar ayuda médica en el fondo, más temprano que tarde, porque lo primero que tiene que hacer el médico es descartar que no se trate otra enfermedad, ¿ya? Lamentablemente la fibromialgia no tenemos un estudio diagnóstico que nos diga, sí, esto es una fibromialgia. Entonces lo que tenemos que hacer es descartar todas las otras enfermedades y si es que no encontramos otra cosa, es porque es fibromialgia, un diagnóstico de descarte. Ojalá pronto tengamos un examen diagnóstico que nos permita ser más rápido en el diagnóstico de la fibromialgia, ¿cierto? Pero todavía es de descarte.
Claro, porque muchas veces leyendo testimonios, ¿cierto? O de amigos o de familiares, cuesta de repente llegar a un diagnóstico de manera rápida. Pasan, no sé, de repente van a una medicina general, ¿cierto? De ahí se le deriva a hacer otras especialidades, pero claro, no hay como dice usted, un diagnóstico que diga, ya, siga esta pauta, usted tiene esta enfermedad, tiene que hacer un largo camino, muchas veces eso también hay un desgaste y el dolor está y no se sabe. También ahí hay un tema que también debe preocupar, ¿no? Es complicado porque también esto se ve también que hay como una estigmatización de la fibromialgia en que mucha gente no les cree que este dolor, al buscar causas, no encontrar una causa del dolor, entonces es un dolor inventado. Y los pacientes empiezan en el fondo en este ciclo cada vez más negativo de que ellos sienten su dolor, el dolor es fuerte, pero los médicos no le encuentran una causa, por lo tanto sus familiares y su entorno dejan de creerle también. Y dejan de alegar un poco porque si es que ya todos están cansados de sus alegatos, pero el dolor sigue. Entonces para los pacientes cada vez se hace más y más difícil. Entonces lamentablemente todavía no tenemos ese examen diagnóstico, se está estudiando, hay muchos lugares en el mundo que estamos tratando de encontrar algún marcador que nos permita decir que es fibromialgia inmediatamente sin tener que descartar todas las otras cosas, ¿cierto? Y poder tener un pronóstico más certero. Pero todavía no está. Pero por eso es que es importante tratar de encontrar ayuda en el lugar adecuado, donde sí se conozca de fibromialgia y sí se sepa que existen tratamientos y que se puede, que no es una enfermedad en el fondo terminal, sino que es una enfermedad crónica que bien tratada se puede mantener una vida normal. Ya más adelante vamos a ir hablando de los tratamientos también, ¿cierto? Y cómo poder hacer mayor seguimiento a esta enfermedad. Pero, ¿por qué ocurre la fibromialgia? Yo sé que las causas son desconocidas, también son multifactoriales, pero ¿hay algo que pasa en el cerebro? ¿Se sabe? ¿Hay estudios que se estén realizando respecto a esto? Sí, de partida se está estudiando muy intensamente. Conozco muchos grupos que están investigando. Y hay varias, o sea, claro, como tú dices, las causas son multifactoriales. Se cree que una enfermedad musculoesquelética, o sea, que hubiera alguna alteración en los músculos o en la asociación con los huesos, ¿cierto? Pero no está tan claro. Hay muchos estudios en que ven los nervios periféricos como que podrían ser los causales de una alteración en la percepción del dolor en los nervios periféricos, la que podría ser causante, pero también hay otros estudios que dicen que también puede ser en el cerebro. Existe lo que se llama la sensibilización central, que es cuando hay un dolor mantenido, el cerebro en vez de ajustarse y como acostumbrarse y no sentir el dolor, lo que hace es lo contrario. Como el dolor es un signo de alerta, cuando hay un dolor mantenido, el cerebro se pone en hiperalerta y se pone mucho más sensible a los dolores. Entonces, antes dolores que podrían pasar desapercibidos o ser una molestia mínima, cuando uno está en este estado de sensibilización central, estos dolores se amplifican, y se amplifican biológicamente, no es que la persona quiera, lo sienta, porque muchas veces le echan como la culpa a las cosas psicológicas, de que la persona está exagerando. Y en verdad, el que está exagerando es el cerebro, está amplificando las señales eléctricas que vienen, los impulsos de dolor, y hace que el cerebro, que uno los perciba mucho más intensamente. Entonces, hay varios mecanismos en el fondo, hay unos que son esta sensibilización central a nivel del cerebro, de la médula espinal, pero también se sabe que los nervios a nivel periférico tienen alteraciones y los tejidos musculares también. Entonces, y también se ha relacionado con inflamación crónica que podría estar provocando estas alteraciones. Entonces, es una mezcla de varias cosas que se van sumando, que van provocando esta enfermedad. Ahí está. Ahora hablemos de los tratamientos, profesora. ¿Qué hacemos? Ya, ¿cierto? Vamos al doctor, logramos después de la realización de exámenes, ¿cierto? Logramos dar con el diagnóstico, tengo esta enfermedad. ¿Cómo lo combato? ¿Cómo trabajar el dolor crónico? Las otras afecciones también que se empiezan a asociar a la enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento que existe actualmente? Bueno, lo más importante del tratamiento, yo creo que la clave es que sea multidisciplinario. Uno no saca nada con dar medicamentos si es que no está con las otras partes del tratamiento. Entonces el tratamiento tiene que ser desde un inicio multidisciplinario. Y en esto
el tratamiento desde va en el fondo con el tratamiento médico, que son los medicamentos, ¿cierto? El tratamiento con el kinesiólogo, que es un trabajo muy importante, y el tratamiento con psicoterapia. Y no es porque los pacientes siempre dicen cuando nos mandan psicólogo, pero usted, doctora, cree que estoy loca, cree que me inventé este dolor, y no es por eso, sino que porque el dolor tiene una influencia en nuestras emociones muy importante, y para poder manejarlo como una enfermedad crónica uno necesita herramientas que las psicólogas nos pueden dar. Y hay psicólogos que son especializados en este tema del dolor crónico, algunos que de hecho son súper especializados en fibromialgia, porque es muy prevalente. Entonces, ayudan y nos dan herramientas como para poder enfrentar el dolor crónico a largo plazo. La kinesiología es súper importante también, porque también nos da herramientas para mantener el cuerpo en la mejor condición para que disminuir en el fondo toda esta inflamación y todas estas alteraciones que hay en los nervios y a nivel central en el cerebro de la fibromialgia. Y los medicamentos, por su parte, son importantes también porque nos pueden ayudar a disminuir esta hiperactivación del sistema nervioso, ¿cierto? Pero lo hemos visto tantas veces que hay que ser repetitivo, pero que el tratamiento, si no es multidisciplinario, no tiene ninguna chance de ser exitoso. O sea, uno tiene que trabajar con estas 3 patitas desde un inicio, y de ahí ir agregándole de acuerdo al paciente, ¿cierto? Tratamiento con nutricionista, terapeuta ocupacional de vez en cuando, de repente necesitamos una interconsulta con el neurólogo o con el traumatólogo, ¿cierto? Pero es un tratamiento que debe hacerse en un equipo, no puede hacerse aisladamente. Vamos a hablar también de la alimentación un ratito más, pero quiero antes llevarla a que revisemos, ¿cierto?, la pregunta que nos llega a través de nuestras redes sociales, porque también en nuestro programa Con Ojo Clínico tenemos espacio para que quienes nos siguen semana a semana también nos dejen sus inquietudes. Y es así como nos llegó a través de @uchiletv una pregunta que nos va a ascendir y dice: ¿hay algún tratamiento efectivo que sirva para disminuir o tratar el dolor? Estábamos justo hablando de eso, para responderle ahí a quien nos hizo esta consulta a través de las redes sociales. Sí, es una pregunta que nos hace mucho porque los pacientes vienen como un poco desesperanzados porque ya han tratado tantas cosas y no encuentran solución. Y la verdad es que no existe un medicamento o un tratamiento mágico, no hay una pastilla que yo le pueda dar y desaparezcan los dolores, y ahí insisto en el tema del tratamiento multidisciplinario. Cuando uno trata a un paciente en todas estas esferas a la vez, con distintos especialistas que saben de este tema, sí ve grandes cambios, y ve cambios en el sentido de que el dolor disminuye, y también las recaídas son mucho menores. Entonces los pacientes se mantienen, yo siempre les digo que es como una enfermedad crónica, como tener diabetes. Y si uno se mantiene con los medicamentos, el ejercicio, la dieta adecuada, uno puede tener la diabetes a raya, ¿cierto? Y ser una persona normal, y puede tener recaídas, pero tratando de que sean las menos posibles. Lo mismo pasa con la fibromialgia. Si uno se mantiene con este tratamiento que sea en todas las esferas donde influye en el fondo esta enfermedad, puede mantenerse con pocas recaídas y con un dolor. El dolor no desaparece nunca, a 0 no es algo que uno pueda esperar, no es realista, ¿cierto? Pero sí el dolor puede aliviarse y puede hacer que uno puede disminuir tanto que uno pueda volver a tener una vida normal y pueda disfrutar de la vida, que es lo que pasa muchas veces. Entonces, para que el tratamiento sea exitoso, es imprescindible que sea multidisciplinario y crónico, se mantiene. Exacto, que se mantenga en el tiempo. El rol de la alimentación, porque hablábamos al principio, ¿cierto?, que la obesidad también era un factor de riesgo. ¿Cuán importante es la alimentación en el tratamiento? Consumir verduras, frutas, ¿cierto?, vitaminas, ¿eso también me puede ayudar? Sí, ahí hay mucha investigación que se está realizando ahora para ver si exactamente, por ejemplo, niveles de vitaminas bajos en tal parte pueden influir en la fibromialgia o no. Lo que se sabe es que el sobrepeso es un problema porque es una carga extra en todo nuestro sistema musculoesquelético. Entonces puede provocar este desgaste en el fondo que puede traducirse en inflamación y después en dolor crónico. Entonces el sobrepeso y el sedentarismo son súper importantes que hay que combatirlo. Ahora, la alimentación equilibrada, uno siempre cree por sentido común que va a ser mejor que una alimentación no equilibrada, ¿cierto? Y ahí tenemos algunos datos, como por ejemplo el colesterol alto, los triglicéridos altos, una diabetes descompensada o una falta de vitamina B, por ejemplo de la B12, pueden producir
daños en los nervios que pueden en el fondo empeorar este estado de fibromialgia, ¿ya? Y también nos ha pasado que nos han llegado pacientes que frente a estos dolores empiezan a consumir suplementos alimenticios en exceso, y nos han llegado, por ejemplo, pacientes con intoxicación por vitamina B6, que es como la que viene con la B12, entonces se la toman pensando que va a ser bueno para estar saludables, pero al final se intoxican con estas vitaminas, lo que puede provocar una neuropatía, un daño en los nervios, y puede empeorar la fibromialgia. Entonces la dieta siempre tiene que ser balanceada, ¿cierto? Y sin tener excesos. Ahora, cuando uno tiene dudas o cuando hay casos así como que la nutrición no es tan clara en este paciente, tenemos unas nutricionistas excelentes que saben con todos los detalles en el fondo qué cosas sí y qué cosas no pueden ayudar a ese paciente en particular. Por eso que también son parte del equipo. ¿Hay cifras sobre la realidad en Chile? Leí algunas notas de prensa, decía que esto afectaba a uno de cada 3 chilenos. ¿Hay algo actualizado con respecto a esto? El dolor crónico, sí, tenemos datos, creo que son del 2016 ya, o 2014 si no me equivoco, sobre prevalencia de dolor crónico en Chile. El dolor crónico se define como un dolor que se mantiene por más de 3 meses. Y eso afecta 1/3 de nuestra población, ¿ya? Ahora, y se gasta mucho, una gran parte del presupuesto nacional de salud se gasta en el dolor crónico. Es como un 10% del presupuesto de salud se gasta en tratar el dolor crónico o en las licencias que generan tener estos dolores crónicos. Ahora, de ese dolor crónico hay un porcentaje que tiene fibromialgia, no son todos, ¿ya? Y no tenemos una cifra exacta ahora, puedo adelantar que tenemos un estudio que está casi listo ya, que es en una corte, una población en el Maule, en que vimos cuánto porcentaje de la población adulta presentaba dolor crónico, y también vimos la fibromialgia en específico, ¿ya? Y hasta lo que llevamos hasta ahora, pero no puedo decir los datos finales porque todavía no los tenemos, pero sí se ve que es una prevalencia bastante similar a la que hay en el resto del mundo, ¿ya? Que es en el orden del 2 al 4% de la fibromialgia. El dolor crónico se mantiene en 1/3 de la población adulta. ¿Y por qué puntualmente con el Maule? Este estudio que estamos haciendo es una corte en el Maule porque ya es un lugar donde se están siguiendo muchos sujetos sanos, en que es parte de un estudio más grande, del estudio del Mauco, que se están siguiendo sujetos sanos y lo están controlando una vez al año o cada 6 meses, creo, en que van viendo distintas enfermedades, cáncer, obesidad, hipertensión, distintas enfermedades, y dentro de ellas uno puede ir en el fondo como a interrogar a esta población sobre enfermedades específicas. Y nosotros hicimos ejercicio de interrogarlo sobre el dolor crónico, dolor neuropático, que es el dolor por daño en los nervios, y fibromialgia, esas tres cosas. Entonces, pronto es una población sana, que no es que sean los que están enfermos con tal cosa, sino que esa es la gracia que tiene, que es una población completamente sana, que vemos cuántos tienen dolor, cuántos tienen fibromialgia. Profesora, nos quedan poquitos minutitos de programa, pero decíamos en la presentación que usted es directora del Núcleo Milenio para Estudio del Dolor. Quisiera que nos contara también del trabajo que hacen ustedes, el acompañamiento también importante, ¿cierto? Entregar información para en este caso, para la fibromialgia, ¿no? Pero también para otras afecciones. Sí, gracias, Mincha. Tenemos un núcleo que es en el fondo es una agrupación de investigadores, somos 5 investigadores principales de la Universidad de Concepción, de la Universidad de Chile, yo estoy en la Católica, en la Universidad del Norte y la USACH, la Universidad de Santiago de Chile. Y que todos los 5 hacemos investigación sobre la neurobiología del dolor, o sea, los mecanismos moleculares o celulares de cómo funciona el dolor crónico. Y cada uno tiene una línea una visión, un punto de vista un poco diferente, entonces entre los 5 nos complementamos y tratamos de entender mejor por qué duele en forma crónica y cómo podemos hacer para evitar este dolor, o qué lugares podrían ser susceptibles de tratamiento en estas vías del dolor.
Dentro de este núcleo, bueno, ahí tenemos varios alumnos, ¿cierto?, de doctorado, de magíster o de pregrado, que también están haciendo sus tesis bajo el marco de este núcleo. Y tenemos también varios técnicos que trabajan con nosotros, y también dentro de este núcleo nosotros hacemos tenemos que dar como información, tratar de llevar esta ciencia que estamos haciendo hacia la sociedad en general. Por eso tuvimos unas charlas de fibromialgia que los pueden encontrar si se meten a... Este núcleo se llama Minus Pain, pero se escribe Minus Pain, Minus Pain, como se podría decir. Si se meten a minuspain.cl, ahí tenemos información sobre varias charlas sobre fibromialgia. Tenemos un set de charlas que hicimos con la Red de Salud UC Christus, en que tenemos, por ejemplo, unos videos que hablan sobre nutrición, otros sobre kinesiología, otros qué debo hacer si tengo fibromialgia y me voy a operar. Son muchos temas que se tienen en estos videoclips que están en la página de nuestro núcleo. Ahí está apareciendo también en pantalla para que quienes quieran ingresar, ¿cierto?, al sitio puedan también hacerlo y tener más información. Le queremos agradecer por estos minutos, por ser parte de nuestro programa y por entregarnos tan interesantes datos, información, ¿cierto?, importante. Educar también a la población y acompañar a quienes están con esta enfermedad y también a quienes, ¿cierto?, tengan algún familiar, algún amigo, algún cercano y puedan también acompañar y entender más sobre la fibromialgia. Profesora, muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Gracias, Marisa, por la invitación y por poder mostrar lo que estamos haciendo en nuestro núcleo de investigación. Que le vaya bien. Nos tiene que venir a contar pronto por lo del estudio del Maule, la vamos a invitar nuevamente. La vamos a sacar. Ya, que le vaya muy bien, muchas gracias. Vale, chao. Muchas gracias, hasta luego. Y esta semana en nuestro dato de utilidad hablamos sobre los cursos de conducción gratuitos del CENSE. El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, abrió cupos en 6 regiones de nuestro país para sus cursos de conducción. Son totalmente gratuitos. Esto para obtener licencias de conducir, ¿cierto?, profesional A3 y también A5. Los cursos duran cerca de 2 meses y además de las clases, ¿cierto?, que ustedes van a poder tener, se entrega un subsidio diario de locomoción para poder, ¿cierto?, transportarse, moverse de un lugar a otro, y también puede ser de alimentación, ¿cierto?, movilización y o alimentación de 3.000 pesos por día de clase asistida. Para postular se debe ser parte del 60% más vulnerable del registro social de hogares, y también las regiones con cupos son Tarapacá, Antofagasta, la región metropolitana, la región del Maule y el Biobío. Si quieren más información respecto a este dato de utilidad que les traemos esta semana, pueden ingresar al sitio que es www.cense.gov.cl. Toda la información está apareciendo también en nuestra pantalla, en nuestro dato de utilidad en Conojo Clínico. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, ¿cierto? Hoy día hablamos de 2 temas bien interesantes, ¿cierto? Como siempre, acompañándoles con entrevistas, con información, con datos de utilidad, también con distintas informaciones que nos entregan nuestros especialistas en Conojo Clínico. Dejarlos desde ya totalmente invitados a que sean parte de la programación que entregamos en Uchile TV y también puntualmente en nuestro programa Conojo Clínico. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Que estén todas y todos muy bien. Muy buenas noches.